Y estamos con Mila Hernán Álvarez, que es además la escritora de El saqueo de Afinsa. Además de escritora, es una de las afectadas. Mila es especialista en comunicación crosscultural de la Universidad de Portland, en Oregón, y en 1999 fundó el Instituto de Negocios de Comunicación. ¿He hecho bien la traducción? Buenos días, Mila. Hola, buenos días, Carlos. Buenos días a todos. No sé si he hecho bien la traducción. Perfecto. Instituto for Business Communication. Perfecto. IBC y ya IBC, está. Efectivamente. Mila, tengo el libro delante de mí y hay algunas cosas que me han llamado la atención. Por ejemplo, el caso de Manuel Conte, en el que dice que escribió: como hubo muchas preguntas sobre el caso Forum Afinsa que no pude contestar el viernes pasado en el Foro Digital de Expansión, me parece útil hacer públicas las reflexiones que ya adelanté en noviembre a una asociación de afectados. Sé que son demasiadas largas y densas para un blog, pero me ha parecido preferible no trocearlas. Y a partir de aquí, bueno, viene todo este tipo de cosas. ¿Qué pasó con el señor Conte? Bueno, con el señor Conte pasó que está empecinado en considerar que esto efectivamente es una operación financiera. Él la denomina similar a lo que se conocen como repos, es decir, pagos con préstamo, garantía prendaria y imposiciones financieras, no compra de bienes de consideración mercantil, ¿vale? Que curiosamente además es la misma tesis que sigue el juez de lo mercantil, Francisco Javier Baquer Martín, que si me permites un pequeño paréntesis, sí, el primer día que me entrevistaste y me comentaste que en fin, que me ibas a volver a llamar y tal, te adelanté que habría una exclusiva, ¿vale? Sí, haciendo una pequeña digresión con el tema de Conte, al que volvemos en un segundo, solamente decirte que la exclusiva era que el día 1 de agosto, el pasado 1 de agosto, Manos Limpias interpuso una querella criminal por prevaricación contra este juez, contra el juez de lo mercantil número 6 de Madrid, Francisco Javier Baquer Martín. ¿Por qué? Pues porque considera que existe delito de prevaricación, por cuanto que su señoría, a pesar de que existen sentencias de la Audiencia Nacional, sentencias del Tribunal Supremo, informes importantísimos de instituciones y organizaciones, Banco de España, CNMV, Abogacía del Estado, María Teresa Fernández de la Vega con una orden ministerial, etc., que ratifican la naturaleza mercantil de Afinsa, él se ha empeñado sí o sí en llevarla hasta la liquidación bajo la consideración de que efectivamente fuera una empresa financiera. De manera que ha dictado sentencias, según entiende, Manos Limpias, injustas a sabiendas de que lo son, y además en un ejercicio de abuso de autoridad, según también considera Manos Limpias, ha llevado esta situación límite hasta el final, provocando la liquidación de la compañía. Con lo cual, esta querella criminal por prevaricación está interpuesta ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y estamos esperando resolución, saber si se admite a trámite o no. Sí, estábamos con... Volviendo a Conte. Bueno, este señor, efectivamente, su entidad como presidente de la CNMV era de muchísimo peso, y yo me dirigí a él. Yo le envié un correo electrónico identificándome, diciendo que era clienta de Afinsa y que consideraba que sus declaraciones no obedecían a la realidad. Entonces me contestó, y entonces hubo ahí un intercambio de correos electrónicos. Tengo que reconocer que él fue en ese sentido amable, porque respondió a todos mis correos, pero curiosamente me decía cosas como: no estoy muy informado, no tengo mucha información del asunto, no sé muy bien. Entonces yo le iba respondiendo, le iba aportando información, le iba aportando detalles, no servía para nada. Él estaba empecinado en considerar que esto era una actividad financiera. Pero lo más sorprendente del caso fue que posterior a la intervención, en unas declaraciones que él hizo ante el Congreso de los Diputados, él llegó a decir que el dinero de los españoles, donde tenía que estar, era en los bancos. De manera que el sesgo
anti-inversión en tangibles, por llamarlo de alguna manera, del señor Conte es manifiesto. Si se me permite, dicho en sentido estricto de libertad de expresión, su ignorancia supina sobre lo que era la envergadura y la maravilla de la actividad mercantil de filatelia, de compraventa de filatelia, de bienes tangibles, de inversión en arte que llevaba a cabo AFENSA, es también igualmente manifiesta. Y tengo que decir que este señor nos ha hecho mucho daño, sus declaraciones han hecho mucho daño, añadidas a las de otras muchas personas que siguen empecinadas en ir contracorriente. Bueno, esperemos que cuando finalmente esto salga todo a la luz y se determine por parte de la Audiencia Provincial que esto era efectivamente una actividad mercantil, el señor Conte, como tantos otros, rectifique. Tenemos aquí, veo aquí en el libro, además de un agradecimiento a Intereconomía en la persona de don Julio Ariza y en la redactora, también redactora jefe de investigación, Eugenia Viñes. Sí. Pero esto es un paréntesis que abro porque como lo he leído y lo he releído. Decía, el juez rechaza la propuesta ALA. ¿Qué propuesta era esa? Bueno, se estaría refiriendo a la propuesta de convenio que presentamos los clientes. Los clientes hemos presentado una propuesta de convenio ante este juez que precisamente ahora tiene esta querella planteada por Manos Limpias, porque nos asiste el derecho y además así lo promueve y lo invita a que se haga la ley concursal para reflotar la compañía. Presentamos una propuesta de convenio que este señor, primero, iba avalada, llevaba el aval de un grupo inversor y él lo rechazó. No es que lo rechazase, es que ni siquiera llegó a pedirlo. Y segundo, rechazó la propuesta con el siguiente razonamiento: por inverosímil. De manera que esta primera propuesta de convenio que presentamos los clientes, un documento de propuesta de convenio, ya fue rechazado, y a este rechazo seguiría un segundo de una propuesta, ya no de una propuesta, de un convenio de acreedores presentado por la propia concursada. También se fue rechazado porque ese convenio no se le dio difusión, su señoría y los administradores concursales no dieron difusión ninguna al asunto, y entonces se hizo en verano, en fin, fue otro desastre, otro caos, pero todo perfectamente, yo diría que, bueno, diseñado y preparado para evitar que esta empresa salga del pozo en el que también sí o sí la han metido. Ha habido, entre otros, estoy saltando de atrás adelante y de delante atrás en el libro, que dice que los afectados rechazan el convenio. ¿A qué convenio se refería? Los afectados rechazan el convenio. Avalado por una sociedad del Reino Unido de la estrategia de reflotación de AFENSA. Bueno, ese es el que yo te estoy diciendo, pero no es que lo rechacen, es decir, es que los abogados, hubo muchos abogados que no lo apoyaron. Nosotros preparamos un grupo de clientes, preparamos el convenio, se lo encargamos a un despacho de abogados que lo elaboró, y ese es el primero que se presentó, que, como te digo, después el juez rechazó, según él, por inverosímil. Hay algo que me llama la atención en la página 307 también. ¿En cuál? En la página 307. El juez rechaza la propuesta ALA y además habla, por cierto, Salvador Trichet, que, bueno, pues le cogen a él como parte para llevar esto, pero que no era de los afectados, y a última hora dice: tras la propuesta de adquisición y tras numerosos viajes a Londres para preparar, junto a contables y abogados, la salida a bolsa, los fondos que debían llegar a la sociedad nunca llegaron, mientras el juez desestimó la propuesta. También ha desestimado el recurso. Al ver que los fondos no llegaban, yo dimití al poco tiempo como administrador de la sociedad. Lo firma Salvador Trichet. Se refiere precisamente a toda esta cuestión de Inglaterra, de esa sociedad que se iba a hacer, que se constituyó, pero que nunca llegó a... Bueno, vamos a ver, cuando tú constituyes una sociedad, cuando tú tienes que poner tantísimo dinero, como es un aval de más de 1.000 millones de euros, sí, y todo ese dinero lo tienes inmovilizado a expensas de que su señoría decida lo que va a hacer o lo que no va a hacer, yo inversor, que pongo ese dinero por adelantado, tomo todo tipo de precauciones, porque todo ese dinero inmovilizado a mí me está costando un dinero. Yo lo que sí te puedo decir es que estos señores presentaron ante una persona
tan competente y tan, en fin, y tan ponderada como es José Manuel Otero Lastres, le presentaron un aval. Ese aval iba garantizado con la apostilla de la Haya, diciendo que ellos, en el momento en que su señoría, el juez Baquer, le solicitase el aval para poner los fondos necesarios para sacar adelante a Afinsa, reflotarla y sacar adelante el convenio, ellos ponían el dinero. Entre tanto, ¿por qué van a tener el dinero inmovilizado si esto tardó un año hasta que este señor decidió que, según él, la propuesta era inverosímil? ¿Tú sabes lo que puede costar un aval de más de 1.000 millones de euros? Pues, o sea, es que hay que tener la cabeza encima de los hombros. Es una barbaridad, es una barbaridad, claro, tiene un costo muy alto, sí. Claro, entonces que estos señores evidentemente nunca llegasen, bueno, pero si el juez finalmente dijo que no había lugar, yo te puedo decir que incluso se entrevistaron con el juez. Los inversores estuvieron sentados delante del juez de lo mercantil, explicándoles que ellos querían reflotar esta compañía. No hubo manera. No hubo manera. No hubo manera. Bueno. No hubo manera, como tampoco ha habido manera con el segundo, que es todavía más importante, porque fíjate, esto es una propuesta de convenio, pero es que el convenio como tal ya elaborado, el segundo que presentó la propia concursada, había sido aprobado por el primer juez de lo mercantil. Acuérdate que en el primer día de nuestro programa te dije que había habido 3 jueces. Bueno, pues el primero de los 3 jueces aceptó una propuesta de convenio, lo que se conoce como propuesta de convenio anticipada. Sí. ¿Ok? Bueno, pues esa propuesta de convenio se tuvo que votar también, que es la que no llegamos a alcanzar número suficiente de votos porque no se divulgó, y esa era una propuesta de convenio que además se había elaborado por el primer juez de lo mercantil bajo la consideración de que Afinsa efectivamente era una empresa de naturaleza mercantil. O sea que es a partir de una segunda jueza, Purificación Puyol Capilla, y de este juez, Francisco Javier Baquer Martín, cuando toma cuerpo todo este asunto de lo financiero, hasta meter a Afinsa en el agujero negro en que está ahora mismo. ¿Ellos han considerado que era financiera? Bueno, la Audiencia Provincial tiene la última palabra, pero han ido contracorriente de todo lo demás, que tal y como te vengo diciendo desde el día 1, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, informes, órdenes ministeriales, etc., consideran que esta empresa es mercantil. De manera que todo este embrollo de los convenios, que en el libro se detalla muy pausadamente y pautadamente, porque es complejo el tema, viene a desembocar en un asunto. Yo, a día de hoy, 6 años después de haberse intervenido Afinsa, tengo claro que hubiéramos hecho lo que hubiéramos hecho, el milagro de los panes y de los peces, y jamás hubieran aceptado ningún tipo de solución que hubiese pasado por reflotar esta compañía. Esta compañía estaba sentenciada a muerte desde el mismo momento o antes del día de la intervención. Para mí, que estaba sentenciada desde el año 2005, cuando compró una empresa participada en Estados Unidos que le hubiera permitido a su cotizada en Norteamérica seguir en el Nasdaq y vender oro. Para mí, esa es la clave de todo este asunto. Esta es mi opinión y como tal la digo. Hay una carta en el libro que escribe del 13 de enero de un grupo de afectados, que dice más o menos así: un grupo de afectados de Afinsa ha pedido al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que prohíba la venta de la filatelia en el proceso de liquidación de la compañía, ya que es una prueba del procedimiento penal que se sigue por estafa e insolvencia punible contra sus máximos responsables. Finaliza esta carta diciendo, además de quejarse de la indefensión jurídica, social y económica que padece, piden a la Unión Europea que aplique una amonestación correctiva al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por su actuación. Pero curiosamente, la abogacía del Estado sostiene que la Administración no debe indemnizar a los afectados filatélicos. ¿Qué tiene que ver la carta y por qué se hizo esa carta? Bueno, esa carta, porque nosotros, muchos clientes, consideramos que nuestros bienes están incautados. Se nos ha expoliado de un bien. De hecho, te agradezco esta entrada y te digo por qué. Personalmente, junto con mi marido, estuve en Bruselas en el año 2010 presentando una queja ante el Parlamento Europeo, un documento ante el Parlamento Europeo por toda esta cuestión, toda esta intervención y por el expolio de nuestra filatelia. Se nos ha contestado, se me ha respondido diciendo que efectivamente la compra-venta de filatelia como bien tangible no tiene consideración
para nada como operación financiera. No hay ningún, es decir, no tiene nada que ver. Por lo tanto, Bruselas no es competente para dirimir estas cuestiones porque no tiene nada que ver con inversiones de tipo financiero y deja que sean los propios Estados miembros, cuando hay problemas que están, como ahora, judicializados, que sean los que se pronuncien. De manera que esa carta que nosotros enviamos al juez Pedraz fue diciéndole, señoría, nuestra filatelia que no se venda, porque es nuestra. Y de hecho, curiosamente, a día de hoy, nuestra filatelia no se ha vendido. Mila, la noticia está ahí, el saqueo de Afinsa, la verdadera historia de una intervención, escrita por Mila Hernán Álvarez, que además no solo es investigadora, sino que lo está sufriendo, lo ha sufrido, lo sufre y de momento lo seguirá sufriendo hasta que se solucione en sus propias carnes. Estaremos en contacto en cualquier caso y en nombre de Intereconomía, ese agradecimiento que en el libro está a don Julio Ariza, porque siempre os habéis Ariza, portado sí, genial con nosotros. Y hay Javier Algarra y Eugenia Viñez. Sí, está todo ahí. Sí, es cierto. Pues en mi agradecimiento personal y evidentemente de todo el grupo. Seguiremos en contacto, Mila. ¿De acuerdo? ¿Seguimos mañana? Seguimos mañana. Vale, pues mañana hablamos. Saludos y buen día, Carlos. Un saludo.